Irán-Contra es algo que sucedió bajo la presidencia de Ronald Reagan. Lo cacharon a Ronald Reagan enviándole muchísimo armamento en secreto al Ayatollah Khomeini, que se suponía que era su peor enemigo. Entonces, ¿quién era este Ronald Reagan? Pues era un actor. Antes de ser político, Reagan era un actor y era un gran actor. No era un actor menor, era un muy buen actor. Y bueno, pues hubo gente en el Partido Republicano que él siempre fue un actor muy involucrado en política, y entonces hubo quienes dijeron, bueno, pues este nos gusta para gobernador de California. Y entonces, pues lo lanzaron a las elecciones en California y las ganó. Ahí está Ronald Reagan en el momento de su victoria en la contienda para la gubernatura de California con su esposa Nancy Reagan. Y estuvo dos términos de gobernador de California, eso lo prestigió mucho, le dio una plataforma nacional, porque California obviamente es un estado muy, muy importante, y la victoria de un republicano en California fue verdaderamente significativa. Entonces eso le dio un perfil y un prestigio nacionales a Ronald Reagan, que luego él aprovechó para competir por la presidencia, ¿ok? Y eso, bueno, pues eso fue contra Jimmy Carter. Jimmy Carter era el presidente de turno que estaba tratando de reelegirse y Ronald Reagan compitió contra él. Ahora, el tema durante esa campaña presidencial fue este señor, el Ayatollah Ruhollah Khomeini. ¿Por qué? Porque durante la presidencia de Carter, en el último año de Carter, este señor se convirtió en el líder supremo de Irán, triunfó su revolución yihadista en Irán. Entonces, el régimen que ahorita está bombardeando Donald Trump es el régimen que creó este señor Ayatollah Ruhollah Khomeini, ¿okay? Un yihadista, terrorista, obsesionado con el exterminio de los judíos israelíes. Esa era su meta mística, ¿okay? Y para eso creó el Estado Islámico, lo dijo en voz alta. ¿Okay? Se repite en Irán oficialmente mes con mes con mes, que lo que van a hacer, lo que la República Islámica va a hacer es exterminar a los judíos israelíes, va a destruir Estados Unidos, va a hundir a Occidente y convertir a todo el mundo por la fuerza al Islam, si no nos matan. Estas son las metas declaradas del Estado Islámico iraní. Entonces, en la campaña presidencial, Ronald Reagan criticó mucho a Carter porque fue bajo los ojos de Carter que Khomeini se había convertido en el líder supremo de Irán, ¿no? Entonces, el Shah de Irán, el gobernante anterior, había sido un cliente de los jefes gringos, y entonces la representación pública fue, pues Carter perdió Irán, ¿no? Ahora está gobernando un enemigo yihadista, pues que estaba durmiendo Carter, ¿o qué pasó ahí? ¿No? Esas eran las críticas de Reagan. Y luego cuando sube al poder Ayatollah Khomeini hace un verdadero escándalo porque secuestran a todo el personal de la embajada de Estados Unidos en Teherán, y eso se vuelve un pandemonio mediático. Y entonces Reagan aprovechó en la campaña para criticar durísimo a Carter por todo eso, lo acusó de ser cobarde, lo acusó de ser pusilánime, lo acusó de ser demasiado tímido, de no usar la fuerza de Estados Unidos, de permitir que Ayatollah Khomeini lo humillara. Lo acusó de no entender geopolítica, en fin, de ser incompetente, y prometió, Ronald Reagan prometió que él sí le iba a dar duro a los ayatolás iraníes, ¿ok? Entonces, ese es el contexto de la elección y de las promesas que hizo Reagan, de la forma como se representó Reagan. Reagan se representó como el anti-Carter. Carter estaba dormido en el timón, permitió que Ayatollah Khomeini tomara el poder, pero yo no voy a permitir que nadie humille a Estados Unidos como lo humilló Ayatollah Khomeini. Yo voy a ser distinto, ahora verán, dijo Ronald Reagan. Entonces votaron por Ronald Reagan, lo eligieron,
se convirtió en el presidente junto ahí con su vicepresidente George Bush, papá. Pero después de prometer que le iban a dar duro a Irán, ¿qué creen? Inmediatamente después de ser inaugurado presidente, Ronald Reagan lo cacharon enviando armas, muchísimo armamento en secreto al Ayatollah Khomeini, al mismo Ayatollah Khomeini. A Reagan lo cacharon en 1986 haciendo esto. Ese es el escándalo Irán-Contra. Y a todo mundo ya se le olvidó que esto sucedió. Esto fue un escándalo internacional increíblemente ruidoso. Estábamos todos pegados a nuestros televisores, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Muchos nos preguntábamos si el presidente iba a ser enjuiciado, si lo iban a desaforar, porque qué barbaridad. Lo habían cachado al presidente de Estados Unidos, al comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, enviando miles de millones de dólares en armamento a el que se suponía que era el peor enemigo de los Estados Unidos, Ayatollah Khomeini, el terrorista yihadista que prometía destruir al país, destruir a Estados Unidos, que lo llamaba Gran Satanás en sus discursos, que gritaba muerte a Estados Unidos. A ese le había enviado Reagan miles de millones de dólares en armamento secreto, ¿no? Entonces, bueno, fue un escándalo verdaderamente increíble, lo cual vuelve pues increíble que ya nadie se acuerde, que ya nunca se mencione Irán-Contra, como que lo fueron desapareciendo, ¿no? Pero sucedió y pues lo que tenemos que tratar de entender es por qué sucedió, ¿ok? Y entender por qué sucedió es clave para producir una interpretación razonable de lo que está pasando ahorita. Porque ahorita Donald Trump está atacando a ese régimen que Ronald Reagan estaba armando. Entonces necesitamos un modelo que nos permita entender ambas cosas, porque si tú nada más ves el ataque de Donald Trump ahorita en 2026, y esa es la única evidencia que tú consideras, es lo único que contemplas, pues te puedes llevar la impresión de que los jefes gringos son antiyihadistas. Pero si amplías, si miras el escenario político histórico con un lente amplio, ¿ok? Con un wide angle, y te comes en tu panorama de análisis medio siglo, pues entonces no está claro que sean antiyihadistas, ¿verdad? Ni siquiera que estén en contra de los yihadistas iraníes en particular, porque los crearon ellos. O por lo menos Reagan los estaba armando, ¿no? Ahorita me voy al asunto de la creación. Entonces, ¿qué dijo Reagan cuando lo cacharon? ¿Él qué dijo? ¿Cómo explicó que había estado enviando todas estas armas al que se suponía que era su peor enemigo, ¿no? Pues lo que dijo Reagan es que, híjole, sí, perdón, muy mal hecho lo que hicimos, pero lo que pasa es que queríamos liberar a unos rehenes que Hezbollah había tomado en Beirut, civiles gringos que Hezbollah había tomado en Beirut de rehenes. Hezbollah es una creación de la Guardia Revolucionaria iraní de Khomeini. Entonces, esta narrativa oficial se volvió la siguiente historia, que como el Hezbollah había tomado a estos rehenes en Beirut, entonces Reagan le había enviado miles de millones de dólares en armamento al Ayatollah Khomeini para que Khomeini influyera sobre Hezbollah para soltar a ese puñado de rehenes, como 5 rehenes. Esta fue la explicación oficial, ¿ok? Sabemos que no puede ser cierto. O sea, al margen de que es absurdo, no puede ser cierto, porque investigaciones posteriores demostraron que las armas las habían empezado a enviar los gringos a Irán en 1981. Esas fueron las primeras. Y cuando empezaron a fluir esas armas, inmediatamente después de que Reagan asumió el cargo de presidente. En ese entonces no había un solo rehén en Líbano.
Al primer rehén en Líbano lo tomaron en 1982, o sea que la decisión de enviar armas a Irán no tuvo nada que ver con rehenes, nada que ver con rehenes. ¿Ok? La explicación oficial que dio el gobierno es falsa. Y a la fecha no hay una explicación oficial de por qué Ronald Reagan estaba enviando miles de millones de armas a los terroristas yihadistas de Irán. No hay una explicación oficial.